Bienvenidos a nuestro curso virtual de Economía para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. En esta ocasión vamos a ver el tema de el trabajo. Para lo cual pues tú tienes que tener en consideración que existe gran cantidad de oferta laboral. Hasta antes de la pandemia al menos había una gran cantidad de oferta laboral. Pero siempre y cuando tú seas un personal calificado, pues no, en todo caso tengas cierta profesión o cierto oficio, porque si simplemente decides no estudiar y ponerte a trabajar, ya te lo he explicado, al principio de repente con tu capacidad física podrás trabajar bien, pero con el paso de los años esa capacidad se te deteriora y vas a producir cada vez menos, deficiente, y tu sueldo irá disminuyendo. En cambio, si tú estudias, la actividad más importante va a ser la actividad mental, con lo cual vas a ir acumulando conocimiento a través del tiempo y tu sueldo irá incrementándose. Y a la larga resulta mucho más rentable tener una profesión, ¿no? Un oficio estable que te permita subsistir y que además te permita pues tener un estilo de vida agradable, no pasar ningún tipo de problemas. Veamos entonces qué es el trabajo. El trabajo lo vamos a definir como una actividad física o mental que realiza el ser humano, el hombre en general, para obtener los bienes y servicios. Recuerda que cuando hablamos del proceso económico, hay una etapa en la cual el hombre, para consumir, tiene que conseguir el dinero adecuado para obtener ese recurso. Y ahí entra a tallar el trabajo. Cuando hablamos de necesidad, también en el proceso de satisfacción de una necesidad entra a tallar el trabajo humano, donde vas a adquirir los recursos necesarios para comprar ese bien. Ahora, es muy diferente el trabajo a la fuerza de trabajo, ¿no? Porque la fuerza de trabajo es la energía que tú vas a usar y esa energía tiene precio, es como una mercancía, es lo que se comercia. ¿Bien? Veamos entonces algunas características del trabajo. Por ejemplo, tenemos que mencionar que el trabajo es peligroso. Todo trabajo es penoso o riesgoso, también se le llama. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo un trabajo va a ser peligroso? Ejemplo, los policías. Es un claro ejemplo. Todo familiar de un policía tiene que estar mentalizado en el que puede llegar un día en que ese familiar que es policía no vaya a regresar a casa, porque su trabajo está pues combatiendo el crimen, y el crimen no cree en nadie. Por lo tanto, este peligro de esta profesión es pues la muerte, ¿no? Lamentablemente. En la actualidad, los médicos, por ejemplo, tienen un gran peligro, corren gran riesgo al contagiarse de las enfermedades de sus pacientes. Incluso en las actividades más simples se pueden contagiar. Los médicos que están de interno, los que están aprendiendo, los que están haciendo sus prácticas, los van a cuidar pacientes con tuberculosis. Y si no tienen el cuidado adecuado, se van a enfermar. Hoy en día los médicos están enfermándose de coronavirus y es su característica del trabajo. Ellos eligieron eso, no hay por qué quejarse. O sea, obviamente debieron recibir más apoyo del Estado, pero es su trabajo. Lamentablemente eligieron eso, ¿no? En el caso de los profesores, por ejemplo, tarde o temprano, en unos 10 años, nos vamos a quedar sin voz. Y es el riesgo que hemos elegido al escoger esta profesión, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos con un volumen de voz alto para un grupo amplio de personas en un aula grande. Por lo tanto, nuestra voz pues va a ir deteriorándose y nuestras cuerdas vocales incluso pueden generar cáncer de cuerda vocal. Pero bueno, son los riesgos y todo trabajo tiene riesgos. Además, se dice que el trabajo es una actividad consciente. No existe un trabajo que tú lo hagas sin pensar. Tú tienes que pensar en lo que estás haciendo para recién dar respuesta satisfactoria a tu trabajo. Es una actividad que tú lo haces pensando. Todo trabajo es remunerado. Si no es remunerado, entonces no viene a ser trabajo. Puede ser de repente un trabajo social. Puede ser de repente una labor social, ¿no? Es decir, ad honorem, en la cual tú brindas tu servicio, pero no estás trabajando. Nadie te está evaluando, nadie te está
exigiendo, tú vendes tu servicio gratuitamente, como los shows gratuitos que se hacen en Navidad, por ejemplo. Acá en Coyica hay varios. Una persona solidaria, una persona que tiene eh, una empresa, que le va bien en la vida, quiere contribuir al desarrollo de su sociedad y quiere retribuir lo que en algún momento hicieron por él de repente. Cuando era niñito se acuerda que fue a un show infantil que no pagó nada y encima le dieron su chocolate, su panetón y su regalito, su pelota. Y a él, como empresario, ahora que ya creció, también quiere retribuir eso a su comunidad. Y ocurre acá en Coyhaique, yo he visto varios casos, ¿no? Los niños pues van felices y reciben su show, su chocolate, su panetón. Y esas personas que han quedado marcadas ya de niños, de repente en el futuro también lo hacen. Los estudiantes de educación, estudiantes de psicología, trabajo social, también hacen esas labores. Por ejemplo, llevando actividades lúdicas a niños abandonados, a madres solteras que están con sus hijos o madres gestantes, a, a lugares donde están los centros de rehabilitación para adictos a la bebida o algún producto alucinógeno. Hacemos esa labor y no nos pagan por eso, al contrario, invertimos nuestro tiempo, nuestro pasaje, nuestro esfuerzo, nuestra garganta, porque a veces ni siquiera alcanza para el agua, y ese es un trabajo en el cual no se le va a pagar, pero solamente se le considera pues como una labor social, ¿no? Una labor de ayuda. Total, cuando ya uno hace un trabajo bien, un trabajo en el cual se te va a supervisar, se te va a controlar, ahí ese trabajo tiene que ser pues remunerado, ¿no? Todo trabajo implica un esfuerzo, eso quiere decir que ningún trabajo se va a realizar pues sentado. Por más que digas, oh, el teletrabajo, yo veo que mi tía, por ejemplo, trabaja todo el día sentada en la computadora. No, está sentada sí, pero tiene una actividad mental. ¿Qué es lo que va a poner? De repente está haciendo cálculos en Excel, de repente tiene que introducir un montón de código. Ese trabajo implica un esfuerzo y cansa y estresa más todavía. Y ya pues los que están en la calle tienen un esfuerzo mayor todavía, no un esfuerzo físico. Y finalmente, pues, es un trabajo por la Constitución, es un deber y es un derecho. Tú tienes el derecho de trabajar, por eso que en esta cuarentena se nos está quitando ese derecho. No está violando la ley, ¿por qué? Porque estamos en un estado de emergencia, así que no pasa nada. Pero también es un deber. Tú tienes que trabajar para poder conseguir los recursos necesarios. Veamos cómo se clasifican estos trabajos. Primero, por el tipo de capacidad. Según la capacidad o según la actividad también se le llama, vamos a encontrar un trabajo manual. Eso quiere decir en la cual implica más un trabajo físico, un desgaste físico, a comparación del trabajo intelectual, que requiere más un esfuerzo mental. Es que claro, el primero de ellos, tú de repente, no quiere decir que no vas a usar tu cerebro, obviamente, para el trabajo manual vas a tener que usar ligeramente o de manera breve tus proyecciones de repente para la construcción, pero más es la destreza manual para hacer, por ejemplo, que esta pared quede derecha. Se pone un hilo y todas esas cosas que uno no sabe, pues, porque ellos sí son expertos en eso. Es un trabajo físico. Hay que cargar toda la carretilla, hay que cargar la bolsa de cemento, hay que hacer la mezcla. Para preparar la mezcla hay un trabajo también mental, pero predomina el trabajo físico. A eso me refiero, que predomina. Mientras que en el trabajo intelectual predomina esa característica, el factor mental. Por ejemplo, la psicóloga tiene que introducirse en la mente del niño, de la niña, del paciente, para saber y detectar más o menos qué es lo que está pensando, por qué piensa así, por qué actúa de esa manera. Y usa también su lado físico para tomar apuntes, por ejemplo, para observar, ¿no? De repente para hacer algunas técnicas de relajación, pero predomina el trabajo intelectual, a eso me refiero. Según la responsabilidad, vamos a encontrar que el trabajo puede ser de un ejecutor, en este caso un doctor o un médico o una enfermera, que está ejecutando la labor, que está ejecutando el servicio de salud, por ejemplo, y está en el campo de batalla. Pero también vamos a encontrar, aparte del ejecutor, vamos a encontrar el director. Y acá tenemos al doctor Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú. Es decir, cualquier negligencia que ocurra con los ejecutores, los responsables directos son sus directores.
En este caso el director del hospital, y si el director del hospital está colegiado, quien tiene la responsabilidad mayor es este señor, porque es decano del colegio de médicos. Todo lo que hagan los médicos, él es el principal responsable. Igual pasa con los profesores, ¿no? Si algún director comete un fraude de firmas, ¿a quién le dio la licencia a ese director para que se colegie? El decano del colegio de profesores también tiene la responsabilidad. Entonces, el ejecutor está en el campo de batalla, está en la acción, ejecuta la labor. Y el director es el responsable directo de todas las actividades que hagan, bien o mal, los ejecutores. Y para eso hay que tener un grado de experiencia, ¿no? Cierto nivel de expertise. Según el grado de calificación, un trabajo puede ser simple, en el cual no se requiere un mayor estudio, basta con la práctica y el trabajo se va a realizar de manera excelente, ¿no? Por ejemplo, los zapateros, los costureros, muchos de ellos no han estudiado, pero la práctica constante o desde pequeños, en el caso yo tengo un familiar que desde pequeño trabaja en costura de zapatos y ahora lo hace pues hasta con los ojos cerrados, no duda siquiera y lo hace cada vez más rápido. Y vamos a encontrar un trabajo calificado, para lo cual sí se requiere previos estudios porque no es tan simple. No es cuestión de ir y hacer un trabajo que a mí se me ocurra. No, no, no. Hay un trabajo, un estudio previo, por ejemplo, todo lo que se ofrece en las universidades, ¿no? Los ingenieros, los abogados, los médicos, los profesores sobre todo. No es cuestión de ir, pararse y dictar. Hay que saber algunas técnicas, unas estrategias para captar la atención, para evaluar, para motivar, para hacer retroalimentación, metacognición, un montón de cosas. ¿Ya? Un mortal no podría hacer mi trabajo de la manera correcta. ¿Listo? Vamos a hablar ahora sobre las ventajas y desventajas que tiene la división del trabajo, porque como tú habrás visto, no todos hacen la misma labor. El trabajo se divide, se distribuye a cada uno de los miembros que forman parte de la empresa o del sector, porque cada uno supuestamente es especialista en algo. No todas las personas somos iguales. Algunos, por ejemplo, incluso ustedes cuando hacen trabajo grupal, una persona tiene de repente la capacidad de decorar, otra persona de distribuir, de organizar, otra persona es líder, otra persona simplemente escribe, tiene una bonita letra, y otra persona de repente le gusta exponer, tiene buena capacidad de expresión. Entonces, de esa manera, al juntar ese trabajo, sale un trabajo excelente. Primero se distribuye cada labor y luego el resultado es óptimo. Claro, vamos a encontrar ventajas, como por ejemplo, cada una de las personas se debe especializar en lo suyo. Bien, la producción va a mejorar, y si mejora la producción, hay más ganancias. Al haber más ganancias, se reducen los costos y el producto sale no solamente en abundancia, sino también perfecto. Hasta ahí bien, pero también va a presentar desventajas. Por ejemplo, este hombrecito de verde, si siempre se le da el mismo trabajo, cuando pierde el trabajo, va a buscar un trabajo similar y si no lo encuentra, va a tener problemas. A eso se le llama dependencia productiva. Disminuye su grado de oportunidad ante otros trabajos. Solamente va a buscar el mismo trabajo que ya estaba acostumbrado a hacer. Genera mecanización. Si se le da siempre el mismo trabajo, esta persona ya no va a pensar de manera diferente, va a pensar siempre en hacer lo mismo, y su capacidad cognitiva puede disminuir. A eso se le llama infantilización de la mente, mecanización del ser humano. En todo caso, la división del trabajo tiene sus pros y tiene sus contras. ¿No? Y bueno, pues cada uno tiene que ser responsable. Para que esto funcione, cada uno tiene que ser responsable de lo que se le encomienda, de lo que se le encarga. Si no, simplemente no va a funcionar. Ahora, cuando tú realizas un trabajo, hemos dicho que es remunerado y esa remuneración se le llama salario. Vamos a encontrar, por ejemplo, un salario de tipo nominal, es decir, número, es la cantidad que tú recibes. Es la cantidad. Pueden recibir 1000 soles, 2000 soles, 100 soles, pero ese salario no te dice nada. Es la cantidad numérica nada más que tú recibes. Lo que vale, lo que uno tiene que considerar es el salario real. El salario real, que está relacionado con tu poder adquisitivo. Es decir, lo que puedo comprar con ese sueldo, con ese dinero. Por ejemplo, te han dado 1000 soles, por ejemplo. Y el obrero se sorprende porque con esos 1000 soles no puede comprar nada. Mira, acá tiene un símbolo de dólar y el precio está 3 veces más. No le sirve de nada. Entonces, el salario real debe ser
acorde al salario nominal. Lo que tú ganas te debe alcanzar para conseguir los bienes necesarios y más incluso para que tú puedas vivir bien, ¿no? Entonces, el salario nominal es la cantidad numérica, mientras que el salario real es la cantidad de cosas que tú puedes comprar con ese salario nominal. Por eso muchas veces el salario nominal engaña. Recibes una cantidad grande de dinero, como en la época de la inflación, millones y millones de intis, pero realmente, ¿qué es lo que puedes comprar? Un pan, nada más. Entonces ese salario no sirve de nada, ¿ya? Vamos a encontrar un salario mínimo legal, que es el establecido por el Estado. Y como tú puedes ver, ha ido evolucionando a través del tiempo. Acá tenemos una línea de tiempo desde el año 2007, en la cual el salario mínimo, yo me acuerdo todavía, era 530 soles. Imagínate, 530 soles. Y eso no es para una persona. Si bien es cierto, eso lo gana una persona, supuestamente eso lo tiene que servir para una familia de 4. Es decir, para esa persona, su esposa y 2 hijos. O su esposo en todo caso, y 2 hijos. Y claro, en esta época estaba bien, pues porque todo estaba más barato. El tarro de leche estaba a 2 soles. Incluso las polladas, me acuerdo, estaban 5 soles, 6 soles. Ahora, el tarro de leche está como 4 soles. Prácticamente se ha duplicado. Y el sueldo mínimo aún no se ha duplicado. Las polladas que estaban 5 soles ahora están 15 soles, se ha triplicado. Y esos son ejemplos que se me vienen a la mente porque hay muchos ejemplos más y todo está subiendo. La fruta, por ejemplo, el plátano acá estaba 2 por 10. Recuerdo, yo compraba ese precio. Ahora cada uno está 40 céntimos, 50 céntimos. Por Dios, ¿dónde estamos? ¿Mm? Entonces, el sueldo mínimo legal es el establecido por el Estado, que hoy en día equivale a 930 soles, y que supuestamente sirve para satisfacer la canasta básica familiar de un grupo de 4 personas. O sea, una pareja de esposos y 2 hijos. Supuestamente debe alcanzar hoy 930, ni yo vivo. Imagínate una familia de 4, es imposible. El Estado no tiene criterio para hacer esto. Mientras que el salario mínimo vital es el que realmente sirve, es el que realmente puede satisfacer toda tu canasta básica familiar. Y hacia el año 2017, este era el valor de la canasta básica, es decir, el salario mínimo vital, alrededor de 2.100 soles. Alrededor, hoy debe estar en unos 2.300 o 2.500, que es lo que debe ganar una persona como mínimo para que pueda satisfacer todas sus necesidades y vivir tranquilo, vivir bien. Alimentos, vestido, vivienda, mantenimiento de la vivienda, muebles, otras cosas, salud, porque uno nunca está pues libre de enfermarse. Ahora tú dirás, pero no siempre me enfermo, sí, pero todo lo que se gasta acá mensual y que no te enfermas, lo tienes que juntar, pues, porque va a haber un momento en que de pronto te detectan una enfermedad y hay que hacer un montón de análisis que te va a salir 500 soles, 600 soles y acá está de todo lo que has ahorrado mensualmente. Transporte para que vayas al trabajo y para que regreses. Esparcimiento, diversión y cultura que es necesario para que, como necesidades secundarias, para que puedas vivir mejor todavía, ¿no? Y otros servicios que no están incluidos, como por ejemplo el aseo, de repente educación, si es que pagas educación de particular, etcétera. Entonces compara nada más el salario mínimo legal, que el Estado dice que debe alcanzar para cuatro personas, con el salario mínimo vital. Sin esto una persona no puede vivir. 2.200 aproximadamente para 4 personas. En algún momento llegaremos, ojalá que sí. Bien, no te olvides que está quedando una tarea pendiente. Desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.